Tsunade puede escuchar mi voz interior. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 161. Cuando Ino golpeó al tiburón en la cabeza, la criatura pareció perder la cabeza, su mandíbula se inclinó ligeramente, casi como si estuviera sonriendo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Ino giró la pierna y pateó al tiburón justo debajo del mentón, enviándolo a volar hacia atrás. ¡Qué chica más violenta! Jutsu de costura de sombras. Shikamaru desató una versión evolucionada de la técnica secreta de su clan. A diferencia de la original, que se limitaba a emboscadas, esta variante permitía a sus sombras entrar en combate directo. Un disco oscuro se expandió rápidamente desde sus pies, extendiéndose hacia afuera en todas direcciones hasta formar una plataforma de sombra de 3 metros de ancho. Los dos, vengan aquí. Hay algo mucho más grande que viene desde abajo. Las habilidades sensoriales de Shikamaru no eran tan agudas como las de Ino, pero su inteligencia y su aguda observación lo compensaban. Con solo observar los movimientos del pez, dedujo que algo enorme se acercaba. Fuera correcta su deducción o no, Ino y Chunji no dudaron. Se desprendieron de inmediato del pez atacante y saltaron a la plataforma de sombras. Gruñido oro. Un sonido profundo y resonante se escuchó cuando una enorme sombra emergió de debajo de las olas, abarcando fácilmente casi 100 metros de diámetro. ¿Qué? Shikamaru no tuvo tiempo de pensar. Sus manos realizaron una serie de sellos. Técnica secreta de las sombras. Escape de las sombras. Maldita sea, estos tres tienen una suerte increíble. Ikari murmuró desde lejos antes de darle una palmadita en el hombro a Koyuki. Entra en la cabaña. Va a haber tormenta. Estás mintiendo. No hay manera. Jutsu de clones de sombras múltiples. Antes de que Koyuki pudiera terminar, Ikari se dividió en 4 clones y luego corrió hacia el equipo Inoshika CHM. Formación 4 Yan rojos. Cada clon tomó posición en una dirección cardinal, formando la barrera con una serie de sellos. Koyuki miró a los clones y luego dirigió su mirada preocupada hacia la distancia. Por favor, regresa sano y salvo. Mierda, el agua está invirtiendo su curso. Se está formando un remolino abajo. Incluso Shikamaru estaba empezando a entrar en pánico. El mar de 100 metros de ancho se agitaba violentamente, girando como un vórtice gigantesco. Su plataforma de sombra era como una hoja en la superficie, en peligro de ser tragada en cualquier momento. Querían escapar, pero el movimiento del agua era demasiado rápido. Si intentaban saltar ahora, probablemente perderían el equilibrio y serían arrastrados. ¿Ni siquiera los tiburones pueden escapar? Ino observó cómo los tiburones, que luchaban por sobrevivir, eran arrastrados hacia las profundidades. ¿Podría ser este el legendario Maelstrom? Shikamaru se devanó los sesos, intentando recordar cualquier información que pudiera ayudarlos a sobrevivir. Pero la fuerza humana tenía sus límites. Los shinobi poseían un poder que iba más allá de la gente común, pero en esta etapa, Shikamaru y su equipo no eran ni de lejos capaces de manejar un desastre a alta escala. Tranquilo. Si vamos a morir de todas formas, mejor comemos unas patatas fritas. Chunji sacó una bolsa de patatas fritas de su bolsillo y comenzó a comerlas. ¿Cómo se te ocurre comer en un momento como este? No se te ocurre nada. Espetó Ino antes de arrebatarle la bolsa y meterse un puñado en la boca. Si estamos a punto de morir, mejor dejo la dieta, añadió. ¿Ustedes dos, se han rendido por completo? Interrumpió una voz cargada de exasperación. ¿Puede el espíritu de lucha llenarnos el estómago? Respondió Chunji distraídamente, sacando otra bolsa. Moriremos de todas llenas. No tiene sentido desperdiciar comida. Sí, sí. Están riquísimos. Dame otra bolsa. Sí, mi culo. Ikari ya había tenido suficiente. Golpe. Golpe. 2 golpes sólidos después, Ino y Chunji estaban agachados por el dolor. ¡Ay! Shika, espera, Ikari-senpai. ¿Estás aquí? El rostro de Ino se iluminó antes de hacer un puchero. Si no nos hubieras hecho entrenar así, no estaríamos muriendo aquí. Uf. Ni siquiera encontré a mi verdadero amor. ¿No es Sasuke? No menciones a ese idiota. Entonces tómate tu tiempo para pensarlo. Tendrás mucho tiempo después.
Ikari se volvió hacia Shikamaru con una mirada de aprobación. Manteniendo la calma en una crisis, Shikamaru, tienes madera de verdadero líder. Shikamaru miró el remolino que giraba rápidamente, con expresión amarga. Ikari-senpai, no es momento de bromas. Estamos a punto de ser absorbidos por una vorágine, y ahora tú también estás aquí. Esto es un sacrificio inútil. ¿De verdad no tienen fe en mí? Suspiró Ikari antes de propinarles 3 rápidos golpes en la cabeza. Golpe. 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 Sé que la verdad duele, pero, aunque no seas lo suficientemente fuerte para salvarnos, venir aquí fue muy varonil de tu parte, senpai. Lástima que todos vayamos a morir. Si no, dejaría de hablar a tus espaldas. Ino, frente a la muerte, dijo lo que pensaba. Arreglaremos esas cuentas cuando regresemos. Ikari agarró a Shikamaru por la cintura con una mano y a Chunji por el cinturón con la otra. Ino, agárrate a mí. ¿Qué? ¿Intentas tocarlo en un momento como este? Se quejó, pero obedientemente lo rodeó con sus brazos por la cintura y hundió la cara en su pecho. Por favor, dioses, dejadme vivir. No sé si fue una intervención divina, pero me aseguraré de que sobrevivas, dijo Ikari. Con paso ligero, se lanzó hacia adelante, elevándose decenas de metros de un solo salto. Pero aún así, aún estaban lejos de escapar del remolino. Peor aún, la superficie del agua estaba ahora llena de rocas destrozadas y restos de peces, lo que hacía imposible usarla como punto de apoyo. Ikari-senpai, simplemente tírame y úsame como un trampolín. Esto fue antes de la era de Naruto de usar clones de sombra para moverse en el aire, por lo que la única solución que Shikamaru pudo pensar fue sacrificarse. Si hiciera eso ya no sería tu senpai. Deja de hablar. Es hora de presumir. Al acercarse al agua, Shikamaru pudo ver claramente los escombros y los peces muertos arremolinándose abajo. Chunji seguía comiendo patatas fritas como si nada, mientras Ino se aferraba a Ikari como un avestruz asustado. Paso al cielo. Pie izquierdo pisando al derecho, pie derecho pisando al izquierdo. La mandíbula de Shikamaru cayó cuando Ikari voló nuevamente. Esto desafiaba toda lógica. ¿Dónde carajo aprendiste un jutsu como este? Usando la técnica Ski Step para impulsarse en el aire varias veces, Ikari cargó rápidamente más allá del alcance del remolino, luego se lanzó hacia la gran nave con los 3 niños a cuestas. Zarpa. No te detengas. Asama Sandaik, que inicialmente quería decir algo, solo pudo retirarse abatido a la cubierta inferior y dirigir a la tripulación. Golpe. Golpe. Ikari dejó caer bruscamente a Shikamaru y Chunji sobre la cubierta. Al ver la indiferencia de Chunji, Shikamaru se frotó el trasero, haciendo una mueca de dolor. ¿Fue porque el acolchado adicional de Chunji amortiguó el impacto? Pensando en esto, Shikamaru miró a Ino, quien seguía aferrada a los brazos de Ikari, negándose a soltarla. Se aclaró la garganta y se cubrió la boca con la mano. Ejem, estamos en el barco ahora. Ah. Ah. Ino ofreció a todos una demostración de cómo sonaba una verdadera soprano. Desafortunadamente, en este mundo no había cantantes profesionales. De lo contrario, ella podría haberse convertido fácilmente en una vocalista poderosa. Ikari se frotó las orejas, exasperado. ¿Intentabas matarme con tu voz? Cualquiera que me escuchara pensaría que te hice algo terrible. Ante sus palabras, Ino inmediatamente se cubrió la boca, mirando tímidamente a Shikamaru y Chunji, quienes también se tapaban los oídos. ¿Cómo volvimos? Preguntó ella, con el rostro sonrojado en cuanto las palabras salieron de su boca. Como shinobi, mantener la compostura era crucial. Sin embargo, allí estaba, sin siquiera darse cuenta de cómo la habían rescatado. ¡Qué vergüenza! Obviamente te traje de vuelta. Ikari presionó suavemente su dedo contra la frente de Ino antes de moverlo. Quebrar. Un ligero movimiento hacia la frente. Ino hizo pucheros, pero Ikari permaneció impasible. Estaban demasiado asustados. En cuanto vieron esa sombra, se quedaron en blanco, ¿verdad? Con sus habilidades, el trío debería haber podido escapar, o al menos asegurar que 2 de ellos escaparan. Chunji dejó su bolsa de papas fritas y miró a Ikari, sintiendo que esta conversación lo involucraba. Shikamaru, las técnicas secretas de tu clan van bien, pero aún necesitas más práctica. Una vez que puedas extender tus sombras para cubrir tu cuerpo, podrás defenderte del taijutsu y el ninjutsu básicos.
Para entonces, tus habilidades de emboscada y escape habrían hecho que abandonar esa zona fuera trivial. Shikamaru asintió, a punto de admitir su error, pero Ikari le hizo un gesto para que no lo hiciera. Además, son el cerebro del equipo. Si yo no hubiera estado aquí hoy, los tres habrían sido absorbidos por lo que fuera que se escondía tras esa sombra. Si hubieran muerto, el equipo habría sido aniquilado por completo. Díganme, ¿qué podrían haber hecho para asegurar que al menos uno o dos sobrevivieran? Sacrificar una vida parecía cruel, pero comparado con la muerte de 3 personas, fue una tragedia menor. Shikamaru pensó por un momento antes de responder. En esa situación, mi prioridad era salvarnos a los tres. Pero subestimé el peligro. En cuanto apareció la sombra, debí haberme retirado de inmediato con Ino y Chunji, pero no lo hice. Y cuando quedamos atrapados en el remolino, debí haberle pedido a Chunji que usara la técnica parcial multitamaño para lanzarnos a Ino y a mí fuera de su alcance. Al final, Shikamaru miró a Chunji en tono de disculpa. Si hubieran hecho eso, Chunji habría sido el único que habría quedado atrás. Chunji no dijo nada, simplemente le sonrió a Shikamaru. Si hubiera llegado a eso, con mucho gusto habría dado su vida para salvar a Shikamaru e Ino. Una muerte era mejor que 3. Buen análisis. Sinceramente, tus habilidades ya están al nivel de un Chunin. Lo que te falta es experiencia y resiliencia mental. Cuando el peligro acecha, te paralizas en lugar de adaptarte. Primero, la sangre en sus cuerpos fue lo que atrajo a esos peces. Si se la hubieran lavado, podrían haber escapado fácilmente. Pero estaban demasiado obsesionados con seguir mis órdenes, lo que los atrapó. Recuerda esto. En el campo de batalla, incluso las órdenes del comandante pueden ser desafiadas. Tu vida es lo primero. Solo sobreviviendo podrás completar la misión. Si mueres, se acabó. Con eso, Ikari se giró y caminó hacia la cabaña. El trío actual Inoshika CHM le recordaba a Kakashi en sus inicios. Sus palabras eran similares a las que Obito le había dicho una vez a Kakashi, solo que Obito había caído en la oscuridad, mientras que Ikari se mantenía firme. Suspiro, tengo mucho en qué pensar. Shikamaru se rascó la cabeza, desordenando su ya despeinado cabello puntiagudo. ¿Quieres que me quede contigo? Preguntó Ino en voz baja, notando su expresión aturdida. Shikamaru no respondió, simplemente señaló las manchas de sangre que aún cubrían la ropa de Ino. El penetrante olor metálico le llegó al instante a la nariz. ¡Puaj! Necesito un baño. ¿Por qué acepté este entrenamiento? Horrorizada por su estado actual, Ino corrió hacia la cabaña. Necesitaba lavarse, cambiarse de ropa y sentirse limpia de nuevo. Chunji, ¿crees que fallé? Ahora, a solas con Chunji, Shikamaru se relajó, desplomándose contra una lancia. Para nada. Eres la persona más inteligente que conozco. Tomarás la decisión correcta. Eso espero, todavía estoy muy débil. Si fuera tan fuerte como dijo Ikari-senpai, podría habernos sacado a todos hoy. No le des demasiadas vueltas. Además, ¿no crees que Ikari-senpai es un poco misterioso? Chunji miró hacia atrás, asegurándose de que nadie lo escuchara. Ese remolino fue una locura, y aún así nos sacó a los tres como si nada. Eso no es normal para un Chunin, ¿verdad? Shikamaru se quedó tendido sobre la lona, ignorando la sangre en su ropa, y miró al cielo. Nunca pensé que Ikari-senpai fuera un simple Chunin. Además, GRRR. Antes de que Shikamaru pudiera terminar, otro rugido ensordecedor sacudió los cielos, esta vez mucho más fuerte que antes. ¿Qué? Shikamaru se puso de pie de un salto y corrió hacia la barandilla, mirando a lo lejos. Una criatura colosal emergió del mar, empequeñeciendo su barco como si fuera un juguete. Una ola masiva se lanzó hacia ellos, impulsada por el movimiento de la bestia. ¿Esa cosa estaba debajo de nosotros antes? Incluso desde esa distancia, solo se veía una fracción de su cuerpo. Si emergiera por completo, su tamaño sería inimaginable. Ikari apareció junto a ellos, imperturbable. Esa es una ballena marina. De más de 100 metros de ancho y varias veces más de largo. Por suerte, no tiene mente. Si fuera lo suficientemente inteligente como para ser una invocación, quien la contratara gobernaría los mares. Estamos a unos 2000 metros de esa ballena, ¿verdad? Las marejadas creadas por la exhalación de la ballena aún podían generar olas de casi 3 metros de altura incluso a esa distancia. Tal poder superaba incluso al shinobi de estilo acuático más hábil del mundo shinobi.
Es realmente magnífico. Koyuki salió de la cabaña en algún momento. Tras maravillarse con la vista, miró a Kamizuki y Kari con admiración, respeto y asombro. Pensar que había logrado escapar de las fauces de una bestia tan colosal con 3 jóvenes shinobi a cuestas, su fuerza debía ser extraordinaria. Con su poder actual, quizás tenía esperanzas de derrotar a Kazahana Dom. Se ve espectacular, pero si les dijera de dónde viene esta agua, no les impresionaría tanto. Al ver las expresiones de asombro de los demás, Ikari no pudo resistirse a burlarse de ellos. Si ese es el caso, Ikari-senpai, de verdad deberías guardarte esos pensamientos deprimentes para ti. Ino salió de la cabina, recién duchada y con ropa limpia, aunque su cabello aún estaba húmedo. Se lo secó cuidadosamente con la toalla mientras hablaba. Ino tiene razón. Si no es algo agradable, no hay necesidad de decirlo. Koyuki asintió. En lugar de afrontar la dura realidad, era mejor simplemente apreciar la belleza de la naturaleza. Al menos así, la vida seguía siendo alegre, ¿no? Como desees. Ikari no discutió con las 2 chicas. De pie en la cubierta, observó la ballena a lo lejos con una emoción inexplicable. Un pez tan grande, si lo atrapara, ¿cuánto duraría como alimento? Y aunque no pudiéramos comérnoslo todo, podría venderlo. Tal vez percibiendo sus pensamientos maliciosos, la ballena de repente se rodó en el agua y luego comenzó a moverse hacia ellos. Espera, esa cosa viene hacia aquí. Sí, yo también lo veo. Acelera. Acelera. Date prisa, pon el barco en movimiento. Frente a una criatura tan enorme, especialmente en su hábitat natural, el mar abierto, incluso el ocaje tendría que huir, y mucho más un grupo de genin y chnin. Ya vamos a toda velocidad, pero esa cosa es demasiado grande. La voz de Asama Sandaik llegó a través del tubo de comunicación, cargada de inquietud y miedo. Era comprensible. Para una persona común, mantener la compostura ante semejante desastre natural ya era un acto de valentía. 2 kilómetros no eran nada para una bestia de cientos de metros de largo. Y como la nave dependía de la mano de obra, era imposible que pudieran superarla. En el breve tiempo que llevaban hablando, la bestia ya había reducido a la mitad la distancia que los separaba. Desde el barco, ahora parecía aún más grande, como una montaña que se estrellaba contra ellos. Ikari-senpai, ¿debería usar mi técnica multitamaño? Junji apretó los dientes con expresión decidida. Usar la técnica multitamaño en mar abierto significaba que no podría evitar caer al agua, pero si su sacrificio podía darle al barco un poco más de tiempo, valdría la pena. ¿Qué? ¿Estás tratando de servirte como un gordo dumpling de carne para asegurarte de que esté bien alimentado? Ikari le hizo un gesto para que se fuera, indicándole a Junji que permaneciera en silencio. Junji intentó discutir, pero Shikamaru lo detuvo, sacudiendo la cabeza en señal de advertencia. Las ballenas marinas suelen ser bastante dóciles, y esta acaba de terminar de comer. No tiene sentido que persiga unos míseros cientos de kilos de carne, dijo Ikari, mientras la ballena marina se acercaba a otros 500 metros. Desde el barco, ahora parecía un pico imponente que se cernía sobre ellos. Y no quiero morir. Koyuki-ne, yo tampoco. Las 2 muchachas se abrazaron aterrorizadas. Ikari no pudo evitar pensar que les preocupaba que la ballena no pudiera probar el bocado adecuado si solo se comía a una persona, por lo que se aseguraban de que recibiera un bocado más grande. Shikamaru, yo tampoco quiero morir. Junji, ya basta. Estás siendo asqueroso. A diferencia de las chicas, los 2 chicos no armonizaban exactamente en su miedo. Bueno. Sigue adelante. Iré a charlar con este grandullón. ¿Quién sabe? Quizás esté cansado de vivir y quiera donarnos su cuerpo como alimento. PFFT. Koyuki, con su bajo umbral para la risa, no pudo contener una risita, antes de darse cuenta inmediatamente de lo inapropiado que era. Ah, lo siento. Sigan hablando. Iré a negociar con nuestra amiga la ballena. Estoy seguro de que estará feliz de dejarnos ir. Dejando atrás algunos clones de sombra, el cuerpo real de Ikari saltó hacia la ballena. Al observar su figura alejarse, Junji sintió una inexplicable necesidad de llorar. Entonces, Ikari-senpai me impidió sacrificarme, porque planeaba hacerlo él mismo. ¡Qué valentía tan desinteresada! Yo. Golpear. Shikamaru finalmente tuvo suficiente y golpeó a Junji en la cabeza.
¿De verdad crees que Ikari-senpai es del tipo que desperdicia su vida? Claro que no. Antes de que Chunji pudiera responder, Ino lo interrumpió. Ikari-senpai es un cobarde, pervertido y avaro. Jamás moriría por otra persona. Oye, Ino. ¿Acaso finges que los clones no existimos? Ino se giró y vio que varios clones de sombra la miraban fijamente. De inmediato, hundió el rostro en el pecho de Koyuki, reconfortada por su suavidad, antes de atreverse a mirar de nuevo. Bien, chicos, no hay necesidad de discutir con una mocosa. Una vez que transfiramos nuestros recuerdos, la verdadera podrá encargarse de ella. Exactamente. El jefe está manejando la ballena marina. Nuestro trabajo es alejar este barco aún más. Ustedes tres formen una formación defensiva. Yo empujaré la nave. Después de una rápida discusión, un clon saltó a la superficie del agua. ¿Qué está haciendo? Ino intentó inclinarse para ver mejor, pero Shikamaru la arrastró hacia la puerta de la cabaña. ¿De verdad no le temen a la muerte, chicos? Si el jefe no estuviera aquí, esa ballena marina los mataría a todos juntos, y aún tendrían el valor de salir. No sé si llamarlos intrépidos o simplemente estúpidos. Un clon se burló de ellos sin piedad antes de formar sellos manuales, los demás siguieron su ejemplo. Arte ninja. Formación del cielo, la tierra y el hombre. 3 clones, uno que representa el cielo, misterioso y profundo, uno la tierra, firme y natural, y uno el hombre, que une ambos reinos, crearon una barrera translúcida que envolvió toda la nave. Esta barrera bloqueará el oído, el olfato y la vista de la ballena. Agárrense fuerte, que aceleramos. Apenas el clon les avisó, la nave se sacudió violentamente. Entonces, como si tuviera un turbocompresor, se disparó hacia adelante, deslizándose sobre el agua a una velocidad vertiginosa. Mientras observaban cómo el paisaje pasaba borroso, las mandíbulas de Ino y Koyuki casi golpean el suelo. ¿Este es el poder del shinobi? Oye, grandullón. Grandullón. El cuerpo real de Kamizuki Ikari había aterrizado en el lomo de la ballena. A decir verdad, ni siquiera podía distinguir dónde estaban su cabeza o su cuerpo. Simplemente eligió un lugar que parecía lo suficientemente grande como para pararse. La ballena lo ignoró. O tal vez simplemente no notó su presencia. Como un mosquito que se posa sobre una persona. Si no zumba, la persona ni siquiera sabría que está allí. Oye, hermano, dame un poco de atención. Pum. Pum. Vamos, muestra algo de respeto y responde. Pum. Pum. Espera, ¿no eres un hermano? ¿Eres una hermana? Pum. Pum. Ikari tuvo que admitir que la piel de la ballena era increíblemente dura. Tras golpearla varias veces, su mano quedó prácticamente entumecida, pero la ballena permaneció completamente imperturbable, cargando directamente hacia el barco de madera. En serio, mis clones ya están bloqueando la nave. ¿Cómo demonios sigues sintiéndolo? Si sigues así, tendré que ponerme un poco violento. Mientras hablaba, su mano derecha se cerró en un puño y golpeó la espalda de la ballena. Auge. Gruñido. Oh. La enorme fuerza del golpe empujó a la ballena casi 3 metros más adentro del agua. Finalmente, como si sintiera dolor, la ballena pareció darse cuenta de que había algo en su espalda. Gruñido. Oh. Con otro bramido, de repente se hundió bajo las olas, sumergiéndose por completo, aparentemente tratando de ahogar a Ikari. Hermano, esto es simplemente grosero ahora. Sin inmutarse, Ikari avanzó a grandes pasos, caminando sin esfuerzo sobre la superficie del agua. Para sus sentidos, una criatura tan enorme como esta ballena irradiaba como una bombilla de 1000 vatios. Imposible de ignorar, sin importar cuánto lo intentara. En el barco de madera. Una vez que la embarcación se estabilizó, el grupo regresó a la barandilla, observando cómo la figura distante de Ikari se encogía hasta convertirse en una pequeña mota. Al ver a la ballena zambullirse, Ino se animó. ¿Se está yendo? No se va. No esperaba que algo así tuviera instintos de combate, pero es más inteligente de lo que parece, respondió fríamente uno de los clones que estaban encima. Entonces, ¿Ikari-senpai no está en peligro? La gran diferencia de tamaño entre Ikari y la ballena hacía que la comparación fuera ridícula. Ni siquiera era una hormiga frente a semejante monstruo. Tranquilo. Hay cosas en el mundo shinobi que podrían amenazar su vida, pero esta ballena no es una de ellas.
El clon cerró los ojos, claramente harto de la conversación. Sin otra opción, Shikamaru y los demás solo pudieron observar ansiosos, rezando en silencio para que esta batalla unilateral terminara rápidamente. ¿En serio, hermano, qué hay ahí que te tiene tan obsesionado? Dímelo y te lo traeré. A pesar de sus palabras, la ballena continuó su implacable persecución del barco. Ikari suspiró. Si esto hubiera sido en tierra, ya habría inmovilizado a la bestia y le habría propinado una paliza. Pero aquí, en medio del océano, sus opciones eran limitadas. Contraatacar era lo único que podía hacer. ¿Qué tipo de jutsu podría dominar algo así? El océano mismo es el jefe supremo aquí. Sin embargo, la ballena, ajena a la frustración de Ikari, avanzó hacia adelante bajo el agua, con una velocidad casi el doble de la que tenía en la superficie. Grandullón, me estás faltando el respeto. Y eso me pone muy triste. Sigue así y te golpearé con un Chibaku Tensei tan fuerte que aprenderás el significado del dolor. Claro, eso era solo una fanfarronería. La inmensidad del océano hacía que la fuerza gravitacional de Chibaku Tensei fuera mucho menos efectiva que en tierra firme. Cuando la ballena se acercó al barco, la paciencia de Ikari finalmente se acabó. Dije basta. En un instante, todo su cuerpo se iluminó, su cabello negro se volvió completamente blanco. Un bastón negro puro se materializó en su mano, alargándose hasta convertirse en una larga lanza. Ir. La gola buscadora de la verdad, producto del dominio de la liberación Yin-Yang, se transformó en pleno vuelo. Aunque la lanza pareció perforar la superficie del agua, debajo se transformó en una enorme red que se extendió para bloquear el paso de la ballena. Auge. El choque entre la red y la enorme masa de la ballena provocó violentos temblores en el océano. Los peces más pequeños que se encontraban cerca quedaron inconscientes al instante, flotando boca arriba en la superficie. Última advertencia, grandullón. Si te acercas más, no tendré más remedio que matarte y ofrecer tu alma al cielo. Gruñido. Oh. El furioso gemido de la ballena fue su única respuesta. ¿Realmente no me escucharás, eh? Bien. Como te falta inteligencia, no me sentiré culpable. Una bestia de tu tamaño, hecha carne seca, probablemente podrías alimentar a Konoha durante medio año. Matarte me daría al menos 10 millones de rim. Así que, perdóname. Gruñido. Oh. Tal vez sintiendo la intención asesina en las palabras de Ikari, la ballena, al darse cuenta de que este humano realmente podía acabar con su vida, instintivamente decidió sumergirse más profundamente, abandonando su búsqueda. Al sentir que la ballena se retiraba, Ikari no la detuvo. Como alguien que valora la compasión, no quitaría una vida a menos que fuera absolutamente necesario. Danzo. Tengo algo que decir sobre eso. Ikari. Te convertiste en un árbol. Tu esperanza de vida es mucho más larga ahora que cuando eras humano. ¿Qué más quieres? Danzo. Todavía quiero ser humano. Una vez que confirmó que la ballena había huido, la lanza en su mano se disolvió y su cabello volvió a ser negro. Una vez superado el peligro, el barco redujo la velocidad hasta detenerse. Los clones se dispersaron sin siquiera decir palabra a Shikamaru. Cuando Ikari finalmente regresó al barco, se encontró con una mezcla de asombro y desconcierto. No te enamores de mí. Solo soy una leyenda. Los despidió con un gesto. Incluso siendo hombre, aún podía sentir algo de timidez ante esas miradas de admiración. ¿Quién se está enamorando de ti? No te hagas ilusiones. Solo tengo curiosidad. Si este es el poder de un Chunin de Konoha, ¿cómo son los Chunin? Kazahana Koyuki lo miró con incredulidad. Bueno, solo puedo hablar por mí. Si otros Chunin son tan fuertes, esa es otra historia. El trío cercano puso los ojos en blanco en perfecta sincronía, casi con una precisión al nivel de Ikega. Si todos los Chunin de Konoha tuvieran la fuerza de Ikari, la aldea ya habría unificado el mundo shinobi. Sin duda, no estarían sometidos a la presión de Kumogakure e Iwagakure. Oh, ya veo. Dijo Koyuki. Bueno, definitivamente ya no quiero ser un shinobi, pero aún puedo actuar en películas. Recordando cómo Ikari había entrenado a los genin, Koyuki sabiamente eligió la autoconservación por sobre la ambición. Después de todo, la fuerza es preciosa, pero la vida no tiene precio. ¿Y si se da la opción? Tsunade fue sola a la frontera. Esto no significaba que tuviera la intención de negociar con las fuerzas de Kumogakure ella sola.
Cuando los shinobi de Kumo llegaron a la frontera entre ambas naciones, las fuerzas de Konoha se reunieron para darles la bienvenida. Si la Nupe se atrevía a atacar, se enfrentarían a un contraataque rápido y brutal. Cuando Tsunade llegó al campamento de Konoha, la atmósfera se volvió ferviente al instante. Señor Hokage. Todos han trabajado duro. Por ahora, primero escucharé los últimos informes de inteligencia. Todos, regresen a sus puestos. Sin excesivas cortesías, Tsunade siguió al comandante de primera línea, un Chunin de Konoha, hasta la tienda de mando temporal. Hokage-sama, debe estar agotado del viaje. ¿Le gustaría descansar primero? Antes de que Tsunade pudiera siquiera sentarse, uno de los Chunin habló con preocupación. Debido a sus viajes sin parar día y noche, la fatiga estaba visiblemente grabada en el rostro de Tsunade. Además, el hecho de que ninguna ambula acompañara inquietaba al Chunin. Estoy bien. Primero, cuéntame sobre los movimientos del cuarto Raikage. Probablemente se enterará de mi llegada esta noche. Si no me preparo con antelación, las negociaciones de mañana podrían no salir bien. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y ganarás cada batalla. Si quería descansar, podría hacerlo después de resolverse este conflicto. Tsunade-sama, los shinobi de Kumo no han realizado ningún movimiento agresivo últimamente. Han apostado sus fuerzas en la frontera del país del rayo, ignorando a nuestros exploradores y absteniéndose de atacar, informó el comandante de primera línea, Nara Shikiaki. Nota TL. Este tipo no es Shikaku. Como miembro del clan Nara, poseía no solo una mente aguda sino también una lealtad inquebrantable al Hokage, la misma razón por la que ocupaba ese puesto. ¿No hay ataques? Tsunade frunció el ceño y levantó la cabeza confundida. ¿Y el cuarto Raikage está en su campamento? Lo es. Nuestros exploradores han confirmado su presencia, y los shinobi del clan Iga lo han identificado visualmente. Sin embargo, aparte del entrenamiento, no ha tomado ninguna otra medida. Tampoco nos atrevimos a actuar precipitadamente. La era de paz había durado demasiado. La generación que sobrevivió a la segunda y tercera gran guerra ninja ahora constituía la columna vertebral de las aldeas. A menos que se le empujara al límite, nadie estaba ansioso por reavivar el conflicto. Incluso alguien tan irascible como el cuarto Raikage lo entendía bien. Por supuesto, si surgiera la oportunidad de darle un mordisco a otro pueblo, nadie se negaría. Parece que el cuarto Raikage es un hombre muy astuto. Shikiaki, envía un mensajero al campamento de Kumo. Infórmales que me reuniré con el cuarto Raikage mañana a las 10 am. ¿Y la ubicación? Empezó a preguntar Shikiaki, pero bajó la cabeza rápidamente. Entendido. Este fue un enfrentamiento entre el país del fuego y el país del rayo, entre el Hokage de Konoha y el cuarto Raikage. No eran pueblos pequeños. Todavía era necesario un respeto básico. Dado que Tsunade había propuesto la hora, lo correcto era dejar que el cuarto Raikage decidiera el lugar. Esta era una regla tácita de las negociaciones. Naturalmente, si el Raikage sugiriera una ubicación irrazonable, Tsunade se negaría. Transmitan la orden. Nadie debe bajar la guardia solo porque he llegado. El clan Aburame debe mantener el reconocimiento defensivo, y los Ichiga deben permanecer en alerta. Si se detecta algo inusual, investiguen de inmediato e informen sin demora. La seguridad esta noche debe ser absoluta. Las órdenes de Tsunade fueron firmes, enfatizando palabras como debe e inmediatamente. Shikiaki lo entendió perfectamente. La situación antes y después de la llegada de Tsunade era completamente diferente. Antes de su llegada, incluso si el cuarto Raikage causaba problemas, aún había margen para una solución pacífica. Pero si alguien se hacía pasar por un shinobi de Kumo y atacaba a Tsunade, las consecuencias serían nefastas. Si Tsunade muriera, Konoha sin duda declararía la guerra a Kumogakure. Había demasiado en juego como para que ella no fuera cautelosa. Saludos, Raikage-sama. Para garantizar que el mensaje de Tsunade llegara al Raikage sin distorsiones, Shikiaki actuó personalmente como enviado. Tome asiento, Shikiaki Dono. Es un enviado. Aunque en Kumo valoramos la fuerza por encima de todo, no escatimamos en etiqueta. Dijo el cuarto Raikage, con sorprendente cortesía. Sus palabras contrastaron marcadamente con la reputación habitual del Raikage y tomaron a Shikaku por sorpresa. A diferencia de ustedes, los de Konoha, nuestro Raikage es el Raikage. Nadie se atrevería a imitarlo. Si no me creen, pueden regresar.
espetó Darui, irritado, desde un lado. Oye, Darui, no hay necesidad de tanta hostilidad. Por fin he escapado de esos tediosos documentos para relajarme un rato. No me lo arruines, dijo el Raikage riendo entre dientes, con un tono ligero pero con una autoridad innegable. Shikiaki asintió interiormente. Este era sin duda el verdadero Raikage. Mis disculpas por cualquier ofensa, Raikage-sama. Después de ofrecer sus respetos, Shikiaki continuó. El Hokage ha llegado al frente y me ha confiado un mensaje. Por fin llegó Tsunade, ¿eh? Hacía tiempo que no la veía. Nunca imaginé que se convertiría en Hokage tras la muerte de Sarutobi. Pensé que sería Jiraiya. El cuarto Raikage reflexionó antes de preguntar con indiferencia. ¿Y bien? ¿Cuál es el mensaje? Dilo sin rodeos. A diferencia de otras aldeas, en Kumo no hay traidores. El golpe fue inconfundible. Konoha puede ser la más fuerte de las 5 grandes aldeas, pero a pesar de todo su poder, también era famosa por sus ninjas rebeldes. Mientras tanto, la lealtad a Kumo era absoluta. La expresión de Shikiaki permaneció inalterada. Como nada, esas palabras significaban poco para él. Hokage-sama propone una reunión con usted mañana a las 10 am. ¿Le parece bien, Raikage-sama? ¿Y la ubicación? Darui dio un paso adelante, mirándolo con un tono exigente. Bonk. Un puño le golpeó la cabeza. El Raikage habla. Conoce tu lugar. Basta, Karui. El Raikage le sonrió a Darui, cuyo alivio duró poco, pues las siguientes palabras del Raikage lo hicieron palidecer. Nos ocuparemos de usted más tarde. Ignorando la consternación de Darui, el Raikage se volvió hacia Shikiaki. Nos vemos en la frontera entre nuestras naciones. En cuanto a la organización, Konoha puede con todo. Después de todo, son los más ricos. Entendido. Le transmitiré tus palabras a Tsunade-sama. Una vez que Shikiaki fue escoltado afuera, la expresión de Darui se volvió seria. El clan Nara de Konoha, una pandilla realmente astuta. Lástima que no sean del país del rayo. Su anterior comportamiento ingenuo había desaparecido. Su mirada ahora era aguda y calculadora. Konoha tiene talento de sobra, es cierto. Pero a su gente le encantan las luchas internas. Nada como nuestro Kumo unido. El Raikage se recostó en su silla, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Me encontraré con Tsunade mañana, lo espero con ansias. El sol de la mañana salió por el este. Varios shinobi de Konoha se ocuparon en la frontera, primero usando la liberación de tierra para nivelar el suelo antes de colocar mesas, sillas y refrigerios. Pronto llegaron los shinobi de Kumogakure. Esta vez, ninguno de los dos bandos atacó. En cambio, inspeccionaron cuidadosamente los alrededores y el suelo en busca de trampas ocultas tendidas por el otro grupo. Hoy se reunió el Kage de ambas aldeas. Si alguno de ellos cayera en una emboscada aquí, sería una auténtica desgracia. Cuando se trataba de la seguridad de su propio Kage, ninguna precaución era excesiva. Afortunadamente, esta vez ninguno de los bandos tenía intenciones hostiles, y el lugar de encuentro se preparó rápidamente. Después, los shinobis de ambas aldeas montaron guardia a ambos lados. Durante todo el proceso, los miembros de la rama familiar Ikiga mantuvieron activo su Byakugan, escaneando los alrededores para evitar cualquier emboscada oculta de los shinobi de Kumo. Los shinobi de Kumo se dieron cuenta pero no dijeron nada. Konoha tenía el Byakugan, ¿qué podían decir, aparte de envidia? A las 10 en punto, los shinobi de Konoha y Kumogakure se habían detenido a 1 kilómetro de distancia, asegurando el perímetro para evitar cualquier entrada no autorizada. El Byakugan del clan Ikiga permaneció vigilante, monitoreando continuamente el área para garantizar la seguridad de Tsunade. Desde que se convirtió en Hokage, Tsunade se había ganado el respeto de la mayoría gracias a sus habilidades. El clan Ikiga, en particular, la tenía en alta estima. No solo había nombrado a Ikegayashi como asesor, sino que, lo que era más importante, trataba a todos los clanes por igual, sin favoritismo ni supresión, una postura que lo satisfacía enormemente. Tsunade pronto se encontró cara a cara con el cuarto Raikage. Observando su imponente físico, asintió. No está mal. Parece que la comida de Kumo está buena. Estás incluso más corpulento que la última vez. Raikage también estudió a Tsunade, notando que su apariencia no había cambiado desde años atrás. La deuda de la última vez ya está saldada. No esperes piedad hoy.
Se refería a la ocasión en que fue víctima de la técnica secreta del clan Tsuchigumo y fue salvado por Tsunade, quien luego exigió una gran suma de dinero a cambio, liquidando cualquier obligación restante. Por supuesto. Pero si alguna vez vuelves a necesitar mis servicios, no dudes en llamar. Tsunade suspiró con nostalgia al recordar aquella ganancia inesperada. Kumogakure realmente estaba cargado. Si pudiera lograr algunos acuerdos más como ese, no solo saldaría sus deudas sino que también le quedaría mucho dinero para darse sus gustos. No habrá una próxima vez. La tez ya oscura del Raikage se oscureció aún más. Si no fuera por el hecho de que se trataba de Tsunade, y si Tsunade no fuera una mujer, el Raikage ya la habría saludado con el puño. No estés tan tenso. Tsunade le indicó con un gesto que tomara asiento. Eres el invitado aquí. Este es el territorio de la tierra de las aguas termales. Tú tampoco eres el anfitrión. Replicó el Raikage sin rodeos antes de sentarse en un cojín. Mírate, tan grande y musculoso, pero tan insignificante. Tsunade sirvió té con indiferencia antes de mirarlo. Si le temes al veneno, te aconsejo que no comas ni bebas nada. Como si tu gente pudiera envenenarme. Se burló el Raikage, y luego miró a los vigilantes shinobi de Konoha a lo lejos. ¿Qué crees que haría tu shinobi si te matara aquí mismo? Tsunade sonrió con desdén. Ahórrate las amenazas. No soy un debilucho al que puedas aplastar sin más. Ella tampoco iba a ceder. La verdad es que ninguno de los dos tenía un temperamento apacible. Que no se hubieran peleado desde el momento en que se conocieron ya era un milagro. ¿Retirarse? Ni hablar. Honestamente, aparte de Kakashi, no hay nadie de tu generación más joven que valga la pena recordar. Raikage resopló. Tsunade arqueó una ceja. ¿Te olvidaste de Gai? No eres tan viejo. No me digas que ya estás senil. Tú eres el senil. Tranquila, dijo Tsunade con una sonrisa burlancia. Incluso dentro de 10 años, seguiré luciendo así. No se ve senilidad. Basta de tonterías. Gruñó Raikage. ¿Por qué estás aquí? Tsunade se cruzó de brazos. ¿No debería ser yo quien pregunte eso? ¿Qué haces aquí en vez de holgazanear en Kumogakure? ¿Buscando pelea? Si a eso se reduce la situación, no me rendiré, respondió Raikage con tono cortante. ¿Crees que tengo miedo? ¿Venir aquí a causar problemas y luego culparnos? ¿Qué lógica es esa? No tergiverses las cosas para culpar a Konoha, se burló Tsunade. Si eres hombre, resuélvelo a puñetazos. Deja de ladrar como una mujer. Ladró a. Oh, pero soy mujer, dijo Tsunade, sonriendo aún más. ¿Qué vas a hacer al respecto? Soy demasiado magnánimo para molestarme contigo, se burló. Bien. Solo recuerda, no importa cuánto te golpee, siempre puedo recomponerte. Incluso te haré un descuento. Llámalo tarifa para amigos y familiares. La expresión de Raikage se ensombreció. ¿Sabes? La última persona que me habló así terminó con los huesos rotos. Entonces envíamelo, respondió Tsunade con calma. Lo curaré perfectamente. Mis habilidades como ninja médico son excelentes. Puedes relajarte. Ya basta de tonterías. Solo dime, ¿cuánto está dispuesto a pagarnos Konoha? Insistió A. Esta vez, Tsunade no respondió de inmediato. En cambio, estudió al Raikage con una mirada significativa. Ustedes fueron quienes vinieron a buscar problemas. Hemos sido lo suficientemente generosos como para no tomar represalias, y ahora exigen una compensación. ¿Dónde está su vergüenza? ¿O la dejaron en Kumo? A cambio de compensarlo, el Raikage estuvo dispuesto a tirar la vergüenza por la ventana. Cuando estaban en juego beneficios reales, el orgullo era irrelevante. He oído que el Noki planea atacar a Konoha. La cantidad de shinobi que ha entrenado a lo largo de los años es asombrosa. Incluso a mí me parece alarmante. Paga el precio justo y ayudaré a Konoha a aplastar a Iwa. ¿Qué te parece? Tsunade tomó un trozo de fruta y le dio un mordisco tranquilamente. ¿Y si nos negamos? ¿Estás diciendo que Kumo se aliará con Iwa? Ella no expresó el resto de sus pensamientos. Presionar demasiado a Raikage no sería prudente. Después de todo, el tercer Raikage había muerto luchando contra las fuerzas de Iwa, abrumado por la gran cantidad de personas. Dada esa historia, una alianza entre Kumo e Iwa era poco probable. Si no fuera por eso, Tsunade podría estar enfrentándose tanto al Raikage como al tercer Tsuchikage, Noki, ahora mismo. ¿Quién sabe?
El Raikage agarró una naranja y la mordió, con cáscara y todo, masticando salvajemente. Mi rencor contra Iwa puede esperar, pero las oportunidades de aprovecharme de Konoha no se presentan a menudo. Puso las cartas sobre la mesa. Si Iwa ataca a Konoha, la participación de Kumo podría inclinar la balanza a favor de ambos bandos. Si rechazas mi oferta, no tendré más remedio que negociar con ese viejo Noki. Claro, podría ofrecer menos, pero dividir la Tierra del Fuego seguiría siendo rentable. La sonrisa de Tsunade se desvaneció y su expresión se volvió seria. ¿Estás diciendo que Kumo está preparado para la guerra con Konoha? El Raikage se encogió de hombros. Puedes interpretarlo así. Después de todo, no vinimos hasta aquí para nada. ¿Qué te parece esto? Konoha paga un pequeño precio y regresamos a casa en paz. ¿Trato hecho? Tanto los shinobi de Konoha como los de Kumo observaron atentamente mientras los dos Kage hablaban en la distancia. Ahora que la atmósfera entre ellos se había vuelto tensa, los shinobi que los rodeaban también se prepararon. ¿Se acerca finalmente la guerra? Este pensamiento cruzó por la mente de muchas personas mientras preparaban sus kunai y jutsu, listos para atacar en cualquier momento. El Raikage, también parecía contagiado por la tensión. Le sonrió con arrogancia a Tsunade. Los valientes de Kumogakure ya están ansiosos por derramar sangre. Tsunade respondió con una mueca de desprecio. Como si los shinobi de Konoha fueran cobardes. Ella sabía exactamente cómo manejar a alguien como el Raikage. En un momento crítico como este, mostrar debilidad fue la peor decisión. Si ella cediera incluso un poco, él presionaría para obtener más concesiones. Si perdían contra Kumogakure en batalla, bien, tendrían que pagar reparaciones. Pero entregar recursos sin siquiera luchar. ¿Acaso creía que dirigía una organización benéfica? Efectivamente, al escuchar la postura firme de Tsunade, el Raikage no ordenó inmediatamente un ataque. En ese caso, tendré que discutirlo con el tercer Tsuchikage, Noki, para decidir el mejor momento para invadir el país del fuego. La fría sonrisa de Tsunade se transformó en una sonrisa. Si eso es lo que quieres, adelante. Te daremos una paliza hasta que aprendas tu lugar. En el pasado tal vez no se habría atrevido a decir tales cosas, pero ahora... Que venga. ¿Quién le teme a quién? Si el Raikage se atreviera a atacar ahora, usaría elemento madera. Quizás incluso podría capturarlo. Con el elemento madera en su arsenal, el mundo shinobi estaba bajo su mando. Llena de confianza, Tsunade sintió un impulso casi ansioso de actuar. El Raikage era astuto. Notó el brillo inusual en los ojos de Tsunade. Aunque desconcertado por su repentina audacia, decidió ir a lo seguro. Era impulsivo, pero no estúpido. Si Tsunade se atrevió a provocarlo así, debe tener una razón. Actuar precipitadamente ahora y enfrentar consecuencias inesperadas era lo último que quería. Tsunade, qué espíritu tan impresionante. El Raikage la elogió exteriormente, pero interiormente, maldijo su división de inteligencia. ¿No fueron ellos los que dijeron que Tsunade buscaría una solución pacífica en el momento en que llegara? Pero ahora, ella era la que ansiaba pelear, mientras que él, el famoso e irascible Raikage, estaba dudando. ¡Qué vergüenza! Se aseguraría de disciplinarlos completamente cuando regresara. Si volvieran a aflojar así, se arrepentirían. Ahora que soy Hokage, no puedo actuar igual que antes. Si de verdad quieres hablar con ese viejo Noki, no te detendré. ¿Qué te parece esto? La próxima vez, nos vemos en el país de la tierra. Los tres podemos tener una pequeña pelea. ¿Qué te parece? La propuesta de Tsunade hizo que las pupilas del Raikage se contrajeran ligeramente. La última vez que compitieron en pulseada, la fuerza bruta de Tsunade había igualado la suya. Si no hubiera activado su modo chakra de liberación relámpago, su monstruosa fuerza podría haberlo superado. Pero eso era solo poder físico. Ahora, Tsunade lo desafiaba abiertamente a él y al Noki. Tenía que haber un truco. ¿Te refieres a que te enfrentas a mí y a ese viejo Noki? Ha pasado tiempo, Tsunade. Has ganado aún más confianza. El Raikage lo llamó confianza, pero rayaba en la arrogancia. Aquellos que se convirtieron en Kage de las 5 grandes aldeas ninja no eran unos pusilánimes. Solo un pequeño progreso a lo largo de los años. Después de todo, estoy seguro de que tú tampoco te has mantenido igual, Raikage. Claro. Mi fuerza ya no es la misma que antes.
Aunque dijo eso, el Raikage sabía la verdad. Comparado con hace unos años, su poder no había mejorado drásticamente. Había entrenado más duro, sí, pero su crecimiento se había estancado. Cada shinobi tenía sus límites. El Raikage sentía claramente que su potencial estaba casi agotado. Sin un gran avance, permanecería en este nivel durante mucho tiempo, hasta que la edad lo debilitara. El cambio repentino de Tsunade fue inquietante. Bien. Espero que tú y Noki puedan darme una pelea decente. Esta discusión ha terminado. Hemos terminado aquí, Raikage. Al ver que el Raikage no estaba dispuesto a retirarse pacíficamente, Tsunade perdió el interés en seguir hablando. Bien. Hemos terminado. El Raikage se quedó de pie, sintiéndose atrapado. Si el desafío de Tsunade era real o un engaño, tenía que ponerlo a prueba. Si él y Noki perdieron contra ella, entonces que así sea. Pero si solo estaba haciendo un espectáculo, bueno, no le importaría unirse a Iwagakure para dividir la Tierra del Fuego. Vamos, Shikiaki. Reúne las provisiones. Al fin y al cabo, estamos en la frontera. Estas frutas no eran baratas. Tsunade alzó la voz deliberadamente para asegurarse de que el Raikage la oyera. Su rostro se ensombreció. ¿Estaba insinuando que Kumogakure no podía permitirse comprar comida? Como si fueran tan pobres como Tsunagakure. Al ver a Tsunade alejarse contoneándose sin ninguna preocupación, el Raikage se sintió aún más irritado. Ella realmente no lo tomó en serio en absoluto. Raikage-sama, ¿está bien? Karui se acercó preocupado. ¿Qué quieres decir con bien? Karui, ve a preguntarle a la división de inteligencia. ¿Ha experimentado Tsunade algún cambio importante últimamente? Esa mujer parece aún más arrogante que antes. ¿Qué tipo de cambios? ¿En su vida personal, o? ¡Ay! El Raikage recompensó a Karui con un puño de amor. Al verla agarrarse la cabeza con dolor, casi consideró enviarla volando de vuelta a Kumogakure. Su fuerza, obviamente. Esta vez actuó con total valentía. ¿Crees que la habría dejado escapar tan fácilmente si no? El Raikage ahora estaba realmente enojado. Él era el Raikage y la ira era su estado predeterminado. Especialmente cuando Karui hizo que pareciera que tenía algún interés personal en Tsunade. Pensé que tal vez tenías ese tipo de interés en Tsunade-sama. Iré enseguida. Al ver el brillo asesino en los ojos del Raikage, Karui se alejó a toda velocidad. Omoi, envíale un mensaje a Dodai. Que le relate una carta al Noki. Dile que quiero discutir la división del territorio de Konoha. Sí, señor. Sanui, ordena a las tropas que empaquen sus cosas. Nos dirigimos al país de la tierra. Raikage-sama. Samui dudó. La gente de Iwagakure es traicionera. ¿Y si se alían con Konoha contra nosotros? Y. No podía olvidar la muerte del tercer Raikage. Para todo Kumogakure, fue una profunda vergüenza. Se suponía que los shinobi debían proteger a sus Kage, pero el tercer Raikage había muerto luchando contra las fuerzas de Iwagakure para salvar a sus hombres. Ese rencor todavía ardía en esta generación de shinobi de Kumogakure. Los intereses del pueblo son lo primero. Además, esta vez, necesito poner a prueba a Tsunade junto al Noki. Si es débil, no nos culpes por ser despiadados. Con eso, el Raikage se giró y se fue. Se aseguraría de que Tsunade se arrepintiera de su arrogancia. Samui observó su figura alejarse y suspiró. Ser un Kage nunca fue fácil. En la frontera entre el país de la hierba, el país de las cascadas y Konoha. El campamento de Iwanin se estableció aquí, en tensa oposición a los shinobi de Konoha estacionados en la Tierra del Fuego. Tsuchikage-sama, los enviados de Konoha solicitan una audiencia. Noki estaba revisando informes de inteligencia dentro de su tienda cuando llegó el infieme. Levantó una ceja y miró a su nieta a su lado. ¿Quién es? Ataque Kakashi, Nara Shikaku y Maito Gai de Konoha. Respondió el shinobi mensajero. Al oír estos nombres, Noki se volvió hacia Kurotsuchi. Kurotsuchi, ve a verlos primero. Diles que no me siento bien y que los veré más tarde. Kurotsuchi estaba desconcertada, pero no se negó. Asintió y se fue. Mi hijo tonto es un inútil, el futuro de Iwagakure recaerá sobre tus hombros, mi querida nieta. Los huesos de este anciano no durarán para siempre. La edad es realmente despiadada.
Mientras observaba la figura de Kurotsuchi alejarse, Noki presionó una mano sobre su dolorida espalda con un suspiro. Kurotsuchi-sama, estos son los enviados de Konoha. El mensajero Shinobi condujo a Kurotsuchi hasta el borde del campamento, los presentó brevemente y luego se retiró discretamente. Como Shinobi, reunir información era fundamental. Ataque Kakashi, Nara Shikaku y Maito Gai, los tres eran figuras famosas en Konoha. Kurotsuchi había memorizado sus perfiles hacía tiempo. Pero esta era la primera vez que los veía en persona. El Tsuchikage no se encuentra bien y me ha pedido que lo reciba. Por favor, pase por aquí. Kakashi intercambió miradas con Shikaku, elevando silenciosamente su evaluación de la importancia de Kurotsuchi. Noki quería aprovecharse de la debilidad de Konoha. Era imposible que estuviera enfermo. La única explicación era que estaba empujando a Kurotsuchi hacia adelante a propósito. Kakashi y Shikaku eran muy conscientes de sus antecedentes. Iwagakure siempre había mirado a Konoha con codicia, y la información de Konoha sobre la familia Noki era exhaustiva. La altura de Kurotsuchi, su peso, sus 3 tallas, su jutsu característico e incluso sus intereses personales estaban todos documentados. Pero después de hoy, tendrán que prestar aún más atención. Los tres entraron al campamento de Iwa, sintiendo las sutiles y escrutadoras miradas de los ninjas de Iwa. Sin inmutarse, siguieron a Kurotsuchi al interior de una tienda. ¿Cómo está el tercer Tsuchikage? ¿Deberíamos hacerle una visita? Preguntó Kakashi cortésmente. En realidad, estaría encantado si el Noki muriera. Le daría a Konoha años de paz. Sin su elemento polvo, el nivel de amenaza de Iwagakure se desplomaría. No hace falta. Este viejo sigue aguantando, no hay problemas importantes todavía. Noki entró por una puerta lateral, su mirada se detuvo brevemente en el ojo izquierdo tapado de Kakashi. Si pudiéramos mantener a Kakashi aquí, ¿podríamos asegurar ese Sharingan de 3 Tomoe para Iwagakure? Pero hacerlo significaría una guerra abierta con Konoha. ¿Estaba Iwa realmente preparado para eso? Sinceramente, Iwagakure no quería esta guerra, pero una oportunidad tan rara no podía ignorarse. ¿Dónde está tu Hokage? ¿Acaso los envía a los tres en lugar de venir ella misma? ¿Acaso menosprecia a este anciano? La pregunta cargada del Noki quedó suspendida en el aire, probando su respuesta. Tanto Kakashi como yo servimos como consejeros de Konoha. Básicamente, ancianos. Que 2 de nosotros vengamos a ver al tercer Tsuchikage no puede considerarse una falta de respeto, replicó Shikaku con suavidad, desviando el golpe verbal. Luego, insistió. Venimos con el mensaje de la Hokage. Quiere preguntarle al tercer Tsuchikage. ¿Iwagakure pretende provocar la cuarta gran guerra ninja? ¿Me estás amenazando? Los ojos del Noki brillaron con instinto asesino. A pesar de su pequeña estatura, una presión abrumadora llenó la tienda, suficiente para hacer temblar a un Chunin. Esta era el aura de un hombre que había dominado el mundo shinobi durante décadas. Fuerte. Extremadamente fuerte. Shikaku se sintió ligeramente sofocado por la repentina intención asesina. Gran parte de su fuerza residía en su mente, no en el combate directo. Nunca se había enfrentado a alguien como Noki, un maestro del elemento polvo, de frente. La reputación del tercer Tsuchikage es reconocida en todo el mundo shinobi. Kakashi dio un paso al frente, protegiendo a Shikaku del aura opresiva. Pero el compromiso de Konoha con la paz es igualmente conocido. Aún así, Iwa ha invadido nuestras fronteras sin motivo, ¿no indica esto un deseo de guerra? Así que eres ataque Kakashi. Nada mal. Los labios del Noki se curvaron en un débil elogio mientras retiraba su intención de matar. El comportamiento del trío le sorprendió. La Konoha de la que había oído hablar era de voluntad débil. Años atrás, cuando Kumo intentó secuestrar a la heredera Itaga y luego incriminó a los Itaga, Konoha había estado dispuesta a sacrificar al líder del clan para evitar el conflicto. Al enterarse de esa desgracia, se consolidó el desprecio del Noki por Konoha. Había esperado obtener concesiones de ellos mediante la negociación, pero la realidad resultó diferente. Sus elogios me honran, Tsuchikage-sama. Soy un simple Chunin de Konoha, respondió Kakashi con humildad. Hemos venido en nombre de la paz. El mundo shinobi ha disfrutado de más de una década de estabilidad. ¿No querrá usted que Iwagakure entre en guerra? Es muy cierto. Noki tuvo que admitir que Kakashi era más astuto de lo esperado. Pero la tierra es estéril. Apenas crecen los cultivos.
Vine con la esperanza de que Konoha, por razones humanitarias, nos prestara ayuda, digamos, de 8 a 10 millones de toneladas de grano. Kakashi casi perdió la compostura. Incluso si Konoha agotara todas sus reservas, no tendría ni 10 millones de toneladas. Y a diferencia del país del viento, el país de la tierra no era completamente estéril. Fíjense en Suna. Habían sido autosuficientes durante años sin hacer exigencias tan desmesuradas. El Tsuchikage bromea. Konoha apenas puede alimentarse. Nos solidarizamos con su situación, pero tenemos las manos atadas. Kakashi declinó contacto. Aceptar tales términos lo calificaría de traidor incluso antes de regresar a la aldea. Sin embargo, el hambre genera caos. Si la agitación se desborda, incluso yo podría tener dificultades para controlarla. Si surgiera un conflicto con Konoha, sería lamentable, dijo el Noki con una risita, sus palabras cargadas de amenazas veladas. Kakashi no se echó atrás. Si esa es la postura del Tsuchikage, que así sea. Antes de irnos, las órdenes de Tsunade-sama fueron claras. Si Iwagakure ataca, Konoha responderá de la misma manera. Con efecto inmediato, soy el comandante de primera línea contra Iwa. Espero su guía, Tsuchikage-sama. En ese caso, esperaré a que llegue Tsunade. Creo que me dará una respuesta satisfactoria. Kurotsuchi, acompaña a nuestros invitados afuera. Noki lanzó una mirada significativa al ojo izquierdo de Kakashi antes de darle la orden a Kurotsuchi. Kakashi no tenía intención de quedarse donde no era bienvenido. Como no se podía llegar a un acuerdo, quedarse sería inútil. Era mejor regresar y discutir contramedidas mientras le contaba la noticia a Tsunade. Poco después de que Kurotsuchi regresara, se quedó en silencio, observando al Noki sumida en sus pensamientos. Después de un largo rato, el viejo Tsuchikage finalmente levantó la vista. Kurotsuchi, ¿crees que mi enfoque esta vez fue correcto? Kurotsuchi negó con la cabeza. No entiendo la decisión del Tsuchikage-sama. 1 millón de toneladas de alimentos bastarían para alimentar a la Tierra durante 3 meses. Konoha no aceptaría semejante exigencia. Noki explicó. Esta negociación nunca estuvo destinada a tener éxito. Tsunade seguramente se dirige a encontrarse con ese impulsivo Raikage primero. Quiere apaciguarlo antes de tratar con un anciano como yo, pero se llevará una decepción. ¿Por qué dices eso? Preguntó Kurotsuchi. El mundo shinobi ha disfrutado de paz durante más de una década. Durante ese tiempo, no solo ha crecido la población shinobi de nuestra aldea, sino también la de Kumogakure. Sin embargo, los recursos siguen siendo limitados. A menos que ocurra una gran convulsión, la guerra es inevitable, tanto para reducir el número de shinobi como para obtener lo que queremos del conflicto. Kurotsuchi aún no lo entendía. La guerra causa bajas, debilitando la fuerza de nuestra aldea. Y la compensación por los shinobi caídos sería enorme. ¿Acaso una guerra así no dejaría a ambos bandos en peores condiciones? Noki negó con la cabeza y señaló en una dirección determinada. Mientras Iwagakure siga en pie, mientras sigamos siendo una de las 5 grandes aldeas, eso es todo lo que le importa al de allí. Demasiados shinobi son una amenaza para él. Pero la guerra no es la única opción, argumentó Kurotsuchi. Creo que la guerra debería ser solo el último recurso. Librarla cada pocos años, es demasiado cruel para nosotros los shinobi. La crueldad es inevitable, dijo el Noki con solemnidad. El destino de un shinobi es vivir como asesino en las sombras. La muerte es una parte ineludible de nuestra existencia. Kurotsuchi frunció el ceño. Entendía sus palabras, pero no podía estar de acuerdo. Al ver su expresión, Noki no insistió más en su opinión. Son solo mis pensamientos. Debo parecerte un viejo testarudo, obstinado. No pasa nada. Cuando te sientes aquí algún día, tendrás derecho a decir lo que piensas. Por ahora, observa, escucha y aprende. ¿Entendido? En comparación con la armonía abuelo-nieta entre Noki y Kurotsuchi, el grupo de Kakashi era mucho menos armonioso. Noki, él realmente quiere una guerra. Las palabras dejaron un sabor amargo en la boca de Kakashi. ¿Guerra, viene otra vez? Nara Shikaku asintió. En efecto. Noki está esperando el momento oportuno. Kakashi pensó un momento antes de señalar hacia el país del rayo. Shikaku, ¿te refieres al cuarto Raikage? Sí, admitió Shikaku, mirando en esa dirección. Me pregunto cómo van las conversaciones de Tsunade-sama con el Raikage.
Espero que la situación no haya escalado a una guerra. No deberían haberlo hecho, ¿verdad? Kakashi sonaba inseguro. Considerando el temperamento de Tsunade, no estaba completamente seguro de sus propias palabras. Es improbable. Sus negociaciones probablemente estén tan estancadas como las nuestras. Pero lo que no entiendo es, ¿realmente el Raikage ha olvidado la muerte de su padre? Shikaku expresó sus dudas. Para los forasteros, el cuarto Raikage solía parecer un bruto imprudente, pero eso era solo una fachada. Su perspicacia estratégica era mucho más aguda de lo que la mayoría creía. Probablemente no lo haya olvidado. Pero por el bien de Kumogakure, ha decidido reprimir su odio. Analizó Kakashi. Shikaku consideró esto y tuvo que admitir que era la explicación más plausible. Si Kumo e Iwa realmente se alían, será un desastre para Konoha. Konoha era fuerte, pero Iwagakure y Kumogakure tampoco eran fáciles de vencer. La quinta Hokage, Tsunade, no poseía el poder abrumador de Hashirama Senju, quien una vez dominó todo el mundo shinobi. Si lo hubiera tenido, ninguno de estos problemas estaría ocurriendo ahora. Las posibilidades de una alianza entre ellos son escasas, dijo Kakashi. Si esos dos pueblos pudieran unir fuerzas fácilmente, no estaríamos ante un simple enfrentamiento. La guerra ya habría estallado. Shikaku lo pensó y aceptó el punto de Kakashi. Pero eso fue antes. Ahora que nuestras conversaciones con Iwa han fracasado, y las negociaciones de Tsunade-sama con el Raikage probablemente estén en el mismo estado, el Raikage y Tsuchikage podrían considerar una alianza. Deberíamos prepararnos para lo peor. Al escuchar el análisis de Shikaku, Maito Gai, que había permanecido en silencio hasta ahora, de repente habló. Si llega el momento, abriré las 8 puertas. Cualquiera que se atreva a atacar Konoha es mi enemigo. Gai, cálmate. La mayoría de la gente podría fanfarronear acerca de abrir las 8 puertas, pero Maito Gai no. Este hombre era tan firme como cualquiera. Si decía que lo haría, lo decía en serio. Aún no hemos llegado a ese punto. Al menos ten un poco de fe en Tsunade-sama. Kakashi intentó disuadirlo rápidamente. Aunque a menudo se mostraba molesto con Gai, en el fondo lo respetaba más que a nadie. Para Kakashi, Maito Gai era la única persona en el mundo shinobi en quien podía confiar completamente, sin reservas, sin cautela. Perderlo devastaría a Kakashi. Tiene razón, Gai, añadió Shikaku. Al ser mayor, conocía algunas de las verdades ocultas de la aldea, incluido el aterrador poder de las 8 puertas. Hace años, Maito Dai había utilizado esta técnica para aniquilar a los 7 espadachines ninja de élite de Kirigakure. Aquellos eran shinobi capaces de destruir una pequeña nación, pero Dai había aplastado a 4 de ellos en un instante, rompiendo el espíritu de los 3 restantes y forzando indirectamente la retirada de Kiri de la tercera gran guerra ninja. Aún no es el momento. Además, la guerra no es inevitable. No seas tan pesimista, Gai. No te preocupes. Solo hablaba del peor escenario posible. Además, con Tsunade-sama y Ikari de nuestro lado, incluso si entramos en guerra contra estas dos aldeas, la victoria será nuestra. Maito Gai les mostró un pulgar hacia arriba, sus brillantes dientes blancos casi los cegaron. Al escuchar la inquebrantable confianza de Gai en Kamizuki Ikari, Kakashi no pudo evitar preguntar. Gai, siempre dices que Ikari es fuerte, pero ¿dónde reside exactamente su fuerza? ¿Taijutsu? ¿Ninjutsu? ¿Genjutsu? ¿Seguramente no será su talento para escribir ciertos libros? La expresión de Gai se tornó seria. Claro que no. Es intuición. Cuando miro a Ikari, la sensación que tengo es completamente diferente a cuando los miro a ustedes dos. Kakashi y Shikaku. Así que ahora somos el punto de referencia. Disculpen por no ser lo suficientemente fuertes para cumplir con sus expectativas. La Tierra de la Nieve. Fiel a su nombre, esta era una nación perpetuamente envuelta en hielo y nieve. Si el país del viento tenía al menos algunos oasis entre sus interminables arenas, el país de la nieve solo tenía nieve, sin otras características distintivas. En un clima tan duro, solo los cultivos más resistentes podían sobrevivir. Ikari entendía por qué el país de la nieve no tenía una aldea shinobi. En un entorno como este, cualquiera con un mínimo de habilidad se iría. ¿Quién estaría dispuesto a quedarse en un lugar así? En comparación con las grandes naciones, o incluso con muchos países más pequeños con climas mucho más hospitalarios, la Tierra de las Nieves era simplemente poco atractiva.
La tierra de la nieve, por fin he vuelto. Kazahana Koyuki contempló la familiar extensión blanca que tenía ante sí, incapaz de contener sus emociones. Princesa, quédate tranquila. Con la ayuda de estos shinobi, reclamaremos el país de la nieve. Te convertirás oficialmente en su reina. Declaró Sandai con una lealtad inquebrantable. Su devoción era innegable. Tras haber seguido a Koyuki durante todos estos años, incluso en su avanzada edad, aún anhelaba restaurarla al trono. Su lealtad se había mantenido firme durante décadas. Fue precisamente porque sabía de su devoción que Koyuki inicialmente dudó en arrastrarlo a este lío. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Con la presencia de Kamizuki Ikari, Koyuki sintió que derrotar a Dom ya no era una tarea insuperable. Comparado con la ballena marina de cientos de metros de largo, ¿qué era Kazahana Dodm? Ella no sabía qué método había usado Ikari para ahuyentar a la ballena marina, pero eso no disminuyó su nueva confianza en su fuerza. Un hombre que era a la vez guapo y poderoso. Era imposible para ella, como mujer, no sentir cierto grado de admiración. Bien, sigamos adelante. Cuanto antes nos encarguemos de Kazahana Dodm, antes podremos regresar a Konoha. Ikari bostezó, su disgusto por el frío era evidente. Con este tiempo, solo quería acurrucarse en un futón calentito. Desafortunadamente, aquí no había ningún futón cálido, solo nieve interminable y vientos cortantes. ¿Tienen tanta prisa por volver? Koyuki inicialmente quiso decir ustedes, pero en el último momento se dio cuenta de que dirigirse solo a Ikari podría sonar demasiado íntimo. Entonces cambió a todos ustedes, incluidos los tres jóvenes shinobi en su pregunta. Sí, no se puede evitar, respondió Ikari, ajustándose aún más el cuello de la camisa. Incluso con su gran resistencia física, no podía reprimir su instintiva aversión al frío. ¿No hay nada que hacer? ¿No podrían quedarse unos días más? Podría enseñarles el país de la nieve. Koyuki extendió la invitación al grupo. Al instante, el trío Inoshika CHM giró su mirada hacia Ikari. Princesa, no es que no queramos, pero ahora mismo, Konoha está al borde del conflicto con Kumogakure e Iwagakure. La guerra podría estallar en cualquier momento. Puede que los cuatro no seamos los más fuertes, pero seguimos siendo valiosos. No sería justo que nos quedáramos aquí y disfrutáramos. Ante la mención de la guerra, Koyuki instintivamente frunció el ceño. Como mujer de buen corazón, despreciaba la guerra. Con Konoha al borde del conflicto, por mucho que quisiera que se quedaran, no podía insistir. Si Ikari y el trío fueran lo suficientemente tontos como para estar de acuerdo, no serían las personas que ella admiraba en primer lugar. Al pensar esto, su expresión no pudo evitar oscurecerse por la decepción. Está bien, lo entiendo. Pero seguiré actuando en películas. Cuando mi nueva película se estrene en Konoha, más les vale que me apoyen. Princesa. Sandai la miró conmocionado. Serás la reina. ¿Cómo puedes seguir actuando? ¿Semejante exposición pública es? Antes de que pudiera terminar, Koyuki se dio la vuelta. Si no estás de acuerdo, mejor me voy a Konoha. De acuerdo. De acuerdo. No te vayas. Conociendo la terquedad de Koyuki, Sandai decidió seguirle el juego por ahora. Una vez que se convirtiera en reina, tal vez cambiaría de opinión. Eso está mejor. Vamos. Ahora que habían llegado al país de la nieve, Koyuki ya no quería pensar más en eso. Lo que una vez había sido un lugar de miedo para ella ahora la llenaba de anticipación. Gracias a la fuerza de Kamizuki Ikari, no podía esperar a ver a Dom derrotado. Bien, movámonos. Asintió Ikari sin dudarlo. Campamento de Iwagakure. Tsuchikage-sama, esta es una carta del cuarto Raikage. Un ninja de Iwa, tras inspeccionarla cuidadosamente en busca de veneno, se la entregó respetuosamente al Noki. ¿Qué dice? Noki tomó la carta y preguntó casualmente. El ninja de Iwa negó con la cabeza. Está dirigido a usted, Tsuchikage-sama. No nos atrevimos a abrirlo. Bien, me puedo retirar. Noki solo había preguntado por costumbre. Por un momento, había confundido al mensajero con su nieta. Aunque nunca lo admitiría. Al abrir la carta, Noki entrecerró sus viejos ojos y la leyó con atención antes de dejarla sobre la mesa para reflexionar sobre su contenido. El Raikage dice que Tsunade nos ha retado, a mí y a él, a una batalla conjunta. ¿Se ha vuelto senil? Este tipo de desafío era prácticamente un insulto. Todos eran Kage.
¿Qué le daba a Tsunade el derecho a actuar con tanta arrogancia? ¿De verdad creía que no se unirían contra ella? Tsuchikage-sama. La voz de Kurotsuchi la llamó desde la entrada antes de que ella entrara. Ah, llegaste. ¿Qué momento? Mira esto y dime a qué se dedica el Raikage. Noki le entregó la carta y se recostó, esperando. Kurotsuchi examinó el contenido con los ojos abiertos, incrédulo. Esto tiene que ser falso, ¿no? ¿Cómo puede ser real algo tan ridículo? Como nieta del Noki, sabía exactamente cuán poderoso era su abuelo. Sukeke Inta, liberación de polvo, no era una broma. Hasta el día de hoy, nadie ha sobrevivido a su fuerza devastadora. Al mismo tiempo, el cuarto Raikage era un monstruo por derecho propio. Aunque no estaba al nivel del tercer Raikage en su mejor momento, su modo chakra de liberación relámpago lo convirtió en uno de los shinobi más temidos del mundo. Cuando Tsunade desafió al Noki y al Raikage a la vez, ¿había perdido la cabeza? Me gustaría pensar que también es falso, pero reconozco la letra del Raikage. Y su sello está ahí. Si esto es real, ¿qué implica? Kurotsuchi pensó por un momento antes de que sus ojos se abrieran aún más. Si es cierto, Tsunade debe tener alguna carta del triunfo. Lo que significa que, el equilibrio entre los 5 Kages podría romperse. Aparte del primero Kage, que había jugado en una liga aparte, los demás Kage siempre habían tenido una fuerza relativamente similar. Incluso si había diferencias, nunca eran demasiado grandes. Pero si Tsunade tenía la suficiente confianza para desafiar a 2 Kage a la vez, debía tener algo bajo la manga. Y si perdía, las consecuencias serían catastróficas. Bien. Esperaremos y veremos. Si viene el Raikage, le daré la bienvenida. Quiero ver de qué es capaz Tsunade. Atreverse a desafiarnos a ambos a la vez.